contrario, agradezco la invitación. Siempre es un gusto y un honor regresar a la UNAM. ¿Sí? Yo soy de hacer Chamagosa, donde se viene y se goza. Y contrariamente al lema, quisiera que mi tema fuera alentador y más esperanzador, pero no lo es. ¿Ves bien de ahí? Sí, un poquito, si no me O paro. si quieres, se los despacio para que... Ok, sí. Apagamos una. Yo creo que sí está bien, ¿no? Ándale. Para acceder al... Voy a anexar el tema con algo que se dio aquí, con las leyes innovadoras que tenemos en la Ciudad de México, con los datos mágicos con los que nos sorprenden las autoridades, y vamos a hablar del desgaste social del cuerpo hasta sus últimas consecuencias, ¿sí? Con lo cual conlleva una naturalización de la violencia, una incorporación del mandato social y una construcción de la normalidad o de lo que somos sujetos, sobre modernos o posmodernos, ¿sí? Entonces, yo les quisiera preguntar, ¿qué conocen ustedes como un indigente? ¿Qué es un indigente? Como ya no tenemos tiempo, si les pediría que me lo escribieran en un papelito y me lo den al final, ¿sí? Porque a veces el sentido común nos sorprende, ¿sí? Tengo una hora, entonces voy tendido porque, bueno, voy rápido. Son 7 temas. Sí, voy a hablar del bosquejo histórico de la indigencia en la Ciudad de México del siglo XVI al siglo XXI, en donde hacen aparición estas nuevas leyes que surgen como innovaciones, ojo, mundiales, ¿sí? Y que se presumen como la punta de lanza de nuevas formas de humanidad, ¿sí? Después voy a hablar de la indigencia. ¿Qué es la indigencia? ¿Sí? Después aquí hablaré sobre la indigencia después de la historia, la indigencia en la Ciudad de México, en un trabajo que hice del 2008 al 2011, ¿sí? Y ahí tengo como resultado los desplazamientos de la indigencia, los enclaves culturales de la indigencia, los sujetos o personas de la indigencia, y por último vamos a ver las conclusiones, ¿sí? Entonces empezamos. Pues desde la conquista tenemos este fenómeno de la indigencia, ¿no? Hernán Cortés se da cuenta de que los primeros indigentes que llegan son españoles que vienen a pasarla bien, ¿sí? Y a no ocuparse de buenas formas. Entonces se van a instalar leyes que se originan en la Nueva España para implementarse en la colonia, ¿sí? Rastreando los datos, tenemos que en el siglo XVII está este primer testimonio sobre una persona de la calle, que es Diego de Maqueda, ¿sí? Este señor se conocería ahorita como un actor callejero, ¿sí? O en ese entonces era un saltimbanqui que a través de oficios y trucos mágicos se ganaba el dinero de la gente, ¿sí? Y entonces aquí está resumida esta nueva legislación, ¿sí? La primera es la Real Orden del 30 de abril de 1745. Aquí se va a legislar sobre lo que son los pagos, es decir, ¿quién es el pago? Es aquel que estando íntegro y conformado no se ocupe de algo socialmente productivo y entonces sobrevive sin saber de qué, ¿sí? Esa es la primera definición. Y entonces empiezan a perseguir a los vagabundos, y a estos vagabundos, bueno, aquí hago la acotación, que este problema de la vagabundidad viene de Europa, ¿sí? Y estamos con los nacimientos de los estados-nación, en donde hay mucha desestabilización social, política y económica. ¿Por qué? Por las guerras de las cruzadas, por las hambrunas y por lo que les decía, por la constitución de nuevos estados modernos. Y entonces a estos vagos eran recogidos aquí en México y eran destinados a trabajos forzados, o bien se mandaban a lo que entonces eran los presidios, ¿sí? Los presidios eran puntos de avanzada civilizatoria para que llegaran a colonizar nuevos territorios, ¿sí? Esos eran los presidios. Después, en el bando del 5 de marzo del 74, de 1774, va a haber un cambio, ¿sí? Y esta institución es importante porque se va a fundar el Hospicio de Pobres. ¿Y cuál es el Hospicio de Pobres? Era para recoger a toda esta gente pobre y menesterosa que vivía de la mendicidad, y entonces se le recogía en la institución, se le trataba de dar una educación, ¿sí? Y una capacitación para el trabajo. Es decir, estamos, como les decía, en el nacimiento de los estados modernos, en donde se va a preocupar el bienestar del individuo. También vamos a tener aquí un cambio, ya se aproxima el México independiente, y vamos a tener un cambio de vida social, ¿sí?
Anteriormente, estas instituciones de caridad y piedad eran auspiciados y gobernados por instituciones religiosas. ¿Por qué? Porque eran los más humanos que llegaron con la conquista. Entonces los primeros hospitales, como el Hospital de Jesús, de Hernán Cortés y demás, y el Vasco de Quiroga y Bartolomé de las Casas, era para paliar aquella hecatombe que se produce con la conquista militar y social, ¿sí? Entonces, heridos de las minas, heridos de las industrias, viruelas y los primeros seres de la calle, que serían los niños expósitos, o lo que ahora se conoce como niños de la calle. Entonces, esta institución nos va a servir, ¿por qué? Porque en un inicio sirve para eso, para recoger a los pobres y menesterosos, pero también viene una ideología abajo. ¿Cuál es esta? Que se va a distinguir entre los falsos mendicantes y los verdaderos mendicantes. ¿Por qué? Porque hay gente que, estando íntegro y conformando y teniendo la capacidad para trabajar, no lo hace y se dedica a otras actividades que pervierten la moral. Y cuando pervierten la moral se corre el riesgo de pervertir a los demás. Y entonces a estos vagabundos eran también enviados igual a los presidios o a los trabajos forzados, pero también se recoge a los mendigos. ¿Por qué? Aquí va el contexto. En ese entonces, no sé si conozcan, ahorita que hablamos de Juárez y de la ciudad de Juárez, estas zonas marginadas, las colonias populares en donde no hay servicios básicos, ¿sí? Entonces, en la Ciudad de México, hasta antes del virrey conde de Revillagigedo, no había alcantarillado, no había alumbrado público, había 2 mercados en el Zócalo, ¿sí? Y un rastro. Entonces se vendían de todo, desde cosas nuevas hasta cosas usadas, y además ahí se mataba a los animales que se iban a comer. Y también la gente le hacía sus necesidades. Entonces el conde, el rey de Revillagigedo, el que va a empezar a poner este ordenamiento público, ¿sí? Y desde aquí viene un paradigma que ahora se conoce como ciudades mundiales, ¿sí? Es decir, la utopía europea se va a empezar a construir desde que se conoce el nuevo mundo. ¿Por qué? Porque viendo los errores de las viejas ciudades, se piensa en el nuevo mundo una ciudad ideal, una ciudad utópica. Y esta ciudad utópica no va sin leyes y reglamentos que fundamenten su bienestar o su gubernamentalidad, como dirá Michel Foucault, y también la construcción de sujetos modernos. Entonces se empieza con esta civilización. A la postre, después del conde de Revillagigedo, se va a conocer la Ciudad de México como la ciudad de los palacios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Ciudad de México tenía una importancia central, no solo era la capital ahora de México, sino era la capital de la Nueva España. Entonces, desde la Ciudad de México se reglamentaba desde el sur hasta Nuevo México, es decir, hasta la mitad de Estados Unidos. De ahí la importancia, y lo saco para ver esta ley como un analizador histórico, ¿sí? Y entonces, en 1828, ¿qué sucede? Viene la Guerra de la Independencia, ¿sí? En 1810, recuerden. Y entonces, con esta Guerra de Independencia también vienen las revueltas internas y los problemas de independencia, como Texas y demás países. Entonces, no había el ejército como lo conocemos, ¿sí? No había himno nacional ni nada de eso. Entonces, esta ley viene también a tratar el tema sobre los vagos y en ese entonces eran léperos. Y entonces lo que se hacía ahora era mandarlos a las fuerzas regulares del ejército, a lo que se conoce como leo, ¿sí? Y eso funcionó hasta 1845. Y entonces en 1845 viene este desdoblamiento de la descohesión económica a un comportamiento moral indebido para el cuerpo social. Es decir, ya no va a ser solo con que tú estés normal, íntegro y conformado y que puedas dedicarte a un trabajo, sino que si estás así y no te dedicas a un trabajo socialmente aceptable, también eras percibido, ¿sí? Finalmente, el último bando es el 18 de diciembre de 1851, que va a prohibir la mendicidad. Pero vamos a ver por qué esta importancia. Al ser este país la capital del continente, podríamos decir, y al existir cismas económicos, políticos y sociales, había inestabilidad, había inseguridad, no había, en pocas palabras, no había una certeza de la sobrevivencia. Entonces, las grandes masas humanas, indígenas, campesinos y demás españoles y criollos venidos a menos, se empiezan a concentrar en las ciudades. ¿Cuáles son? Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ¿sí?
Y aquí vamos a ver un cambio importante en el hospicio de pobres. Empieza en 1774 y se cierra en 1800, no puse el dato, por ahí más o menos se cierra, y entonces va a cambiar el perfil, ¿sí? Si se recogía pobres y menesterosos, que en realidad nunca fue así, porque los que ocupaban el lugar eran españoles venidos a menos, españoles pobres, ¿sí? Y en realidad los pobres y menesterosos, si eran indígenas, eran mandados a los presidios, o eran mandados a la cárcel, o eran mandados al ejército. Bueno, después empezó esta construcción. Primero se olvidaron de los pobres y menesterosos varones, se empezaron a recoger a niños y mujeres y ancianos, ¿sí? Y después, eso fue a mitades, y ya cuando se cierra, el 80% más eran niños expósitos, niños de la calle, y entonces va a venir una preocupación. Al principio se habló de una rehabilitación social. En el segundo momento se va a hablar de una reeducación para inculcarle al niño una buena moral, ¿sí? Es decir, ya estamos en el nacimiento de los estados modernos. Aquí tenemos testimonios de los léperos. ¿Quiénes son? Este nos los deja Linati en 1828. Era un artista italiano. Pueden leer ustedes la descripción y vamos a ver seres pintorescos, ¿sí? Que no tienen otra vida más que el ocio y el divertimento, y se ocupan de lo mínimo indispensable para su subsistencia. Y después en el México independiente tenemos este testimonio. En ambos casos, ¿sí? Este es de una fotografía de un soldado norteamericano en la invasión de... Cuando llegan a la capital, ¿quién nos saca esta foto? ¿Sí? Y nos vamos a hablar de un sujeto completamente apolítico, pero sumamente religioso, ¿sí? Igual con la misma moral y costumbres. Aquí está. La principal ocupación visible del lépero es su propia diversión. Aquí está la fuente, si lo quieren consultar, ¿sí? Y después ya viene eso que les decía. ¿Quién cierra ¿cómo se llama? El hospital de pobres? Porfirio Díaz, ¿sí? Y además con Porfirio Díaz va a continuar lo del rey conde de Revillagigedo. Va a tratar de recuperar la imagen de la ciudad. ¿Cómo la va a ocupar? Nuevamente persiguiendo a los vagos, mendigos y necesitados, menesterosos y niños expósitos. Y también con Porfirio Díaz se va a inaugurar el alumbrado público eléctrico. Se van a poner vías de transporte urbano y surge el primer reglamento sobre la policía, ¿sí? Antes no había reglamento y cada provincia, ahora son delegaciones, tenía su reglamento y su policía y su propia cárcel, ¿sí? Aquí está, miren. Para lograr esto había primero que superar diversos obstáculos, entre los cuales estaban los pordioseros, la embriaguez, los robos, los asesinatos y los léperos. Ojo, nuevamente está la Ciudad de México, ahora ya como un país, de un estado-nación independiente, postulada como una ciudad utópica, ¿sí? Es decir, como un proyecto civilizador occidental que se va a constituir sobre el paradigma de la ciudad, ¿sí? Aquí tenemos una foto de 1910 donde tenemos a niños, ¿sí? En la leva de tropas federales. Y esta foto es para ilustrar la leva que se venía haciendo con los vagos, menesterosos y estos tipos de que ahora se conoce como bagazos, ¿no? Bueno, que desde marzo, ¿sí? Y entonces, a la par, México necesitaba un paseo que lo diera a conocer. ¿Cuál es este? Vamos a hablar del espacio público, que es el Paseo de la Reforma, ¿sí? Entonces, en el Paseo de la Reforma, si ustedes lo recorren actualmente, antes era también igual, eran las principales familias, ¿no? Con grandes casonas y con industria. Y entonces, los indigentes, los léperos, van en donde haya comida, en donde haya agua, ¿sí? En donde puedan socorrerse de algo. Entonces ocupaban estos lugares, ¿sí? Esto lo saco de... Aquí está, un testimonio de la Reforma a inicios del siglo XX, ¿sí? Y nos habla de masas, ¿sí? De plétora humana. ¿Qué es esto? Imagínense estos grandes movimientos poblacionales de gente pobre, indígena, campesina, bien de otra región, criollos, ¿sí? O mestizos que no tenían una buena oportunidad, llegaban todos a la ciudad de México, ¿sí? Aquí está una foto del Paseo de la Reforma a fines del siglo XX.
Y como esta nueva forma para recuperar esta imagen de la ciudad, se va a perseguir Sí. a los indigentes. Entonces este testimonio nos habla de una redada contra indígenas. Ya no se les agarraba para mandarlos al presidio o al ejército, pero sí se les daba de palos para correrlos de ahí. Eso se llama limpieza social, ¿sí? Y viene con un concepto urbano que se llama higienismo también, ¿sí? Entonces, así ya, en este rápido bosquejo llegamos al siglo XX. En el siglo XX ya está conformado el Estado-Nación y se habla de un estado de bienestar. ¿Cuál es este? En donde hay una ampliación de los derechos individuales y colectivos, es decir, una transformación social asociada a la acción del Estado. ¿Qué es esto? Pues de lo que somos nosotros parte, ¿no? Se garantizan los derechos a la educación, la salud y el trabajo, transformando la beneficencia pública en asistencia social. Aquí es importante también hacer una acotación. Antes, como les dije, las primeras instituciones para pobres, menesterosos y necesitados corrían directamente de los religiosos para paliar toda la hecatombe que hicieron, pero también de personas con fines filantrópicos, ¿sí? Cuando viene esta vuelta en donde el Estado-Nación se debe de empoderar sobre todas las demás capas sociales, van a empezar a surgir leyes en donde los únicos habilitados para este tipo de instituciones es el Estado, ¿sí? Entonces, antes se atendía a estas poblaciones a través del paradigma de la caridad y la piedad cristiana, ¿sí? Ama a tu prójimo sobre ti mismo, por sobre todas las cosas, y si tienes, da de comer para los pobres. Aquí va a venir una secularización de la vida social, es decir, va a venir con el surgimiento de la ciencia, ¿sí? De tecnologías y de los saberes. Entonces, ustedes se dan cuenta, en el último bando, en donde se va a perseguir esta ocupación social indebida, algo que se me olvidó decirles es que se empieza a perseguir al subempleo, ¿sí? ¿Quiénes eran las principales figuras? Los brujos, ¿sí? Los tinterillos, que ahorita se conocen como coyotes y están en todas las delegaciones o juzgados públicos, los que vendían boletos de rifa, los que vendían billetes de lotería, y los que ustedes pueden ver que se suben en los camiones a diarios, ellos eran perseguidos, ¿sí? Porque se buscaba una ocupación socialmente aceptable y científicamente comprobable, ¿sí? Entonces, aquí está el cambio, al siglo XX estamos en un Estado-Nación. Aquí tenemos la imagen de los olvidados de Luis Buñuel en el final bonito, en donde Pedrito regresa al internado de donde lo mandan por unos cigarros, ¿se acuerdan? Se dan un billete. Entonces, este era el ideal, ¿sí? Y entonces, esta atención hacia los pobres y necesitados se convierte en un deber de solidaridad social, en donde la pobreza y el pauperismo ya no se considerará resultado de las debilidades de los pobres, sino que ahora eran puestos a discusión a falta de fuentes de trabajo, los bajos salarios y la explotación de que habían sido objeto las masas de pobres. Lo que conocen como la leperusa y el bajo pueblo, esos son, ¿sí? Sin embargo, a pesar de todo el discurso democrático, científico y revolucionario, en 1934 tenemos otra redada de indigentes. Fíjense nada más. En el 34, la Beneficencia Pública informa que entre 1930 y el 33 se realizaron 3 campañas para extirpar definitivamente ese mal, donde fueron recogidos más de 2.156 menesterosos. Ojo con las cifras, 2.156 que recibieron alimentación, ropa y hospedaje en diversos establecimientos de beneficencia. Estos asistidos fueron recogidos con o sin su consentimiento, ¿sí? Entonces no hay mucha democracia, como vemos, encontrándoseles en condiciones de absoluto desaseo y repugnante incuria, por lo que se les obligó a tomar un baño, se les cortó el pelo y se les cambió la ropa interior y exterior. Aquí los testimonios a lo que recurro es a la imagen de la prensa, ¿sí? Entonces tenemos una foto de un ciego. Este sería un verdadero mendicante. Y además lo hemos retratado en varias películas, ¿no? En esta redada después se les hizo una clasificación encontrando además de ancianos, inválidos, enfermos, niños y muchos sospechosos y simuladores. Es decir, individuos que estando en aptitud de trabajar solamente aparentaban necesidades con el fin de conmover al público. ¿Sí? Aquí tenemos una foto del boom de los niños de la calle del 85, ¿sí? La ley de instituciones de beneficencia privada para el Distrito Federal es donde se le va a quitar este poder de las instituciones de asistencia al clero y a los ricos, y se va a erigir el gobierno como único capaz y legal de hacerlo. Sin embargo,
en el 1994 va a recular, es decir, se va a dar cuenta de que es un trabajo enorme. Y entonces le va a abrir la puerta a la participación privada, es decir, a los ricos con fines filantrópicos y a los organismos religiosos, ¿sí? Y entonces en el 33, además de abrirle la puerta, ahora les va a soltar más la correa. ¿Por qué? Porque la función del Estado era supervisar, ¿sí? Pero se da cuenta que si supervisa mucho no se atiende tanto, entonces va a soltar un poquito, es decir, que apriete pero que no ahorque, ¿sí? A grosso modo lo estoy explicando. Después en el 43 ya surge una ley que va a regular estas instituciones de asistencia privada, ¿sí? Y finalmente en el 64 se va a construir la Dirección Social de Protección Social del Departamento del Distrito Federal, después DIF y ahora IASIS también, ¿no? Es decir, ya va a ser una institucionalización de la asistencia de pobres menesterosos, fundamentado en ¿qué? En conocimiento científico. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Seguimos viendo los niños de la calle. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos a mí se me hace un estudio muy interesante. Después del 34 no había otro estudio en la Ciudad de México sobre indigentes, ¿sí? Y ahora fíjense lo difícil de conocer la cita del 34. No había en la Ciudad de México ni en el país un documento. El documento estaba en una universidad de Estados Unidos. No tenemos memoria histórica y de ahí también la magia. Ahorita vamos a ver por qué la magia. Entonces fíjense, este gran estudio del último regente del PRI dice: los planes, proyectos y programas de asistencia social deben ajustarse a una realidad cambiante y adecuarse a nuevos requerimientos cada vez más específicos que exigen información clara y precisa para garantizar su eficacia. Es decir, las leyes y el tratamiento contra la indigencia, que era a través de ordenanzas y de instituciones públicas, ahora se va a traducir en estudios de la disciplina social. ¿Sí? Entonces, aquí dice: fundamentar los planes y programas de asistencia a la indigencia y desamparados. ¿Sí? Remarcando, es necesario rebasar las fronteras de la asistencia social tradicional para ofrecer alternativas de rehabilitación y reintegración social. Aquí ya aparece el concepto de reintegración social, ¿sí? En donde en la rehabilitación toda la asistencia para el pobre menesteroso y necesitado corre a cuenta del Estado, y entonces rehabilitar es un modelo biológico en donde casi se va a reconstruir al sujeto. Y en la reintegración ya nada de eso. El sujeto debe velar por sí mismo y buscar fuentes de trabajo, ¿sí? Y además dice: todo este proceso no puede estar encargado exclusivamente de la esfera gubernamental, porque se exige la participación de las instituciones civiles y de los órganos de la sociedad, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Que lo que primeramente se eligió como la conformación del Estado-Nación, en donde el Estado se va a centralizar en la atención, ahora va a decir: ya no. ¿Por qué? ¿Qué tenemos globalmente? El neoliberalismo, ¿sí? Y la desregularización de los Estados-Nación. Entonces, ¿qué tenemos? Una recapitulación de lo acontecido a fines del siglo XIX. De más Estado-Nación a cada vez menos responsabilidad estatal. ¿Por qué? Ojo, un nuevo modelo civilizatorio se avisora para ingresar al siglo XXI. Cuando surgen las instituciones de beneficencia privada, era porque esta plétora humana de campesinos, indígenas y demás no traían una cualificación para incorporarse en el ámbito del empleo, de la labor industrial, y entonces se necesitaba alimentarlos, educarlos, darles vivienda y una formación, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo nuevo socializador? ¿Sí? Y entonces se va a construir sujetos modernos a finales del siglo XIX, ¿sí? Y aquí es donde yo utilizo al indigente como un analizador histórico, ¿sí? Si se elucida que un nuevo humanismo se conformó para iniciar el siglo XX, ¿sí? Ahora hay que preguntarnos: ¿qué idea de humanismo se construyó durante el siglo XX? ¿Sí? Y después vamos a preguntarnos ahora para lo que viene: ¿cuál humanismo está conformándose en el naciente siglo XXI? Que tenemos 16 años. Y entonces, aquí está, iniciando el siglo, en el 18 de enero de 2001 se crea el IASIS. ¿Sí? ¿Qué es el IASIS? Su objetivo es brindar atención a los grupos más vulnerables de la población, propiciando el desarrollo de sus capacidades y la construcción de oportunidades que favorezcan, ojo, su reincorporación social en un ambiente de igualdad y justicia. ¿Sí?
pero esto es la ley, ¿sí? Y aquí viene el constructo teórico, la incorporación social en un ambiente de igualdad y justicia social. Y entonces yo empecé a hacer trabajo con los indigentes, y en el 2009 sale el primer censo de IASIS, es decir, pasaron 8 años para que se les prendiera el foco, hicieran un censo, ¿no? Si vamos a tener una población hay que hacer un análisis de cómo estamos, ¿no? Pero espérense, todavía no se rían, aguántense. No, en serio, porque miren, aquí están los datos, los voy a pasar rápido. Les digo por qué se aguantan, porque hasta el 2012 van a poner en línea un concepto de indigente, es decir, trabajaban sobre indigente, pero no sabían que era un indigente. Institucionalmente no lo sabían, ¿sí? Entonces aquí tenemos, fíjense lo importante, la gráfica de la población, la mayoría está entre los 18 y 49 años, es decir, población económicamente activa que no tiene ocupación, ¿sí? Ahí está, la mitad no tiene ocupación, ¿sí? La foto de la izquierda es de Churubusco, la foto de la derecha es de Iztapalapa, el metro Constitución, ¿sí? Este es el metro Guam Iztapalapa. Las mujeres son del 20% y los hombres del 80%, ¿sí? Aquí tenemos la UAM Iztapalapa y tenemos el Centro Histórico de Donceles, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? Que el problema social de la indigencia se da en el modo de vida urbano, ¿sí? Pero estas ciencias sociales, ¿no?, decían que tienen sus orígenes en las adicciones al alcohol, que afecta sobre todo a hombres y mujeres de edad avanzada. Pero ¿y los niños? Y las mujeres y los viejitos que están en la calle, entonces aquí hay olvido, ¿no? Y además, fíjense, en el censo de 1996 encontraron a 12.941 indigentes, ¿sí? De esos 12.000, 7.000 y cachos deambulaban o pernoctaban regularmente por las calles. Y luego, IASIS en este año, en el 2009, encuentra solo 2.759, es decir, encuentra 10.000 menos. No sé por qué, ¿verdad? Y entonces, la magia, aquí está la magia de las cifras. Pero espérense, no se vean, ahorita vamos a ver otra magia de otras cifras. Después que el problema ha aumentado de forma significativa, hay que preguntarse, ¿cómo es posible que se encuentren menos indigentes en las calles? ¿Por qué no se contabilizan las personas con problemas mentales? ¿Por qué? De este porcentaje, el 70% que encuentra el Departamento del Distrito Federal los encuentra con problemas mentales. Mientras que el IASIS, vamos a ver, fíjense, aquí están los censos, los concentré los tres que hicieron, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Tenemos una regularidad. Fíjense, hay ancianos, hay niños, hay mujeres, ¿sí? Y vamos a ver con los casos psiquiátricos, pues no los hay. 2010, 11 y 12. Pero además uno se pregunta, ¿cómo no puede haber casos psiquiátricos siendo que el IASIS en sus 12 instituciones tiene 2 psiquiátricos? ¿De dónde sacan los psiquiátricos? A los internos o a los pacientes psiquiátricos. Está como para pensarse, ¿no? Ahora hemos hablado mucho del indigente, vamos a ver, ¿qué es un indigente? ¿Sí? Pues, como todos lo suponemos, son factores estructurales y socioeconómicos en tiempos de transformaciones sociales y de crisis económicas y políticas, ¿sí?, en donde surge un debilitamiento de redes sociales, ¿sí?, se auspicia por la migración y también a veces por la desinstitucionalización psiquiátrica, ¿sí? Otros factores son el desempleo, la pobreza, vivienda y problemas sociales. Eso era lo que se encontraba en el estado de la cuestión. Esto fue lo que yo encontré en mi investigación y haciendo un análisis de todo lo que había investigado. Obedece a movimientos de migración campo-ciudad. ¿A dónde van a llegar estos movimientos? A los cinturones de miseria, ¿sí?, a lo que se conocía como Cartolandia, ¿sí?, o las ciudades perdidas, y que aún tenemos en el imaginario social como Ecatepec, ¿no?, que se llama Ecatepec, ¿no?, o Iztapalapa, que se llama Iztapalaca, ¿no? Además, recuerden, yo cuando era niño, había un comercial que decía, venga a Colonial Iztapalapa, a 15 minutos de la Ciudad de México. Y ahora está en el centro, casi Iztapalapa, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, como van a llegar a sobrevivir de lo que más se pueda, va a haber un trabajo infantil, ¿sí? Es decir, al niño se lo sacan de la escuela o no se preocupan de la escuela y se les va a poner a trabajar. ¿Qué tenemos aquí? Aparece el problema de la desintegración familiar. Dense una vuelta por el centro, por Pino Suárez, por la Merced,
por la condesa y por todo eso, vamos a ver a las familias de indígenas que llegan y ponen a los niños a vender chicles, ¿sí? Entonces, el niño, hay un proceso que se llama enamoramiento callejero, y es decir, si en mi familia tengo una estructuración rígida para la socialización, y en la calle tengo todo el divertimento a que pueda acceder si yo consigo dinero, pues se van a ir por la calle, y se llama enamoramiento callejero, ¿sí? Y entonces viene algo muy interesante, que se llama carrera de pobre o subocupaciones. Es decir, el pobre va a empezar a trabajar desde niño, y como no tiene una cualificación, va a trabajar en lo que mejor le reditúe, ¿sí? Hasta que se va a cansar. Y entonces, en este espectro se abre algo que se llama encierro carcelario, y es decir, bien puede ser encerrado desde que es un menor infractor en el encierro infanto-juvenil, o bien después del desgaste corporal y psíquico va a ser ingresado a un psiquiátrico, o bien a una prisión ya como mayor de edad, ¿sí? Esto se llama la carrera del delincuente, ¿sí? En donde dicen que la escuela de Chicago dice que la clase social importa porque es de donde vamos a arrancar para incorporar la norma social o no la vamos a incorporar, ¿sí? En consecuencia, hay una fractura del lazo social, ¿sí? ¿Y qué tenemos en todo este recorrido? Un desgaste del cuerpo y descenso social. Por ejemplo, yo encontré a un informante en Garibaldi que tiene 73 años, y él me relataba que llegó a los 8 o 9 años, no se acuerdan, desde San Salvador. Y desde entonces ocupa la calle, ha estado preso en 8, bueno, él estuvo en La Pinta, que es la primera correccional del siglo XX, ¿sí? Estaba en la calle del 2 de abril, ahí atrásito del mercado del Pensador Mexicano, ahí estaba la primera. Blanquita, ¿no? Ahí atrás estaba. Así, entonces él me narraba todo lo que acontecía ahí. Después tiene 8 ingresos a prisiones, 5 por robo, 2 por homicidio y 1 por tráfico de estupefacientes, ¿sí? ¿Qué tenemos? Un desgaste del cuerpo y descenso social. Este señor que me decía que había sido un ratirazo y que tenía coches y mujeres, ahora estaba, en palabras de él, desdentado, jodido y trabajando todos los días con su cajón de echar bola para ganarse el sustento diario, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La mendicidad o instituciones de asistencia social. Y esto yo le llamo un descenso social o los caídos sociales, ¿eh? Entonces, ¿qué vemos? Un proceso de pauperización social que empieza por la migración de las áreas rurales, ¿no? Viviendas, que ya lo expliqué, viviendas en zonas sin previa urbanización, o escasez de medios educacionales y opciones para acceder a ella, ¿sí? Además que se llama choque cultural, es decir, hay una no adaptación al cambio de vida, ¿sí? Surge el trabajo infantil y la desintegración familiar. Aquí estoy graficando los movimientos poblacionales que les decía. Fíjense, en el 70, ¿cómo no se va a espantar que no sabía? Si en el 70 había 8.815.000 personas. Y recuerden que para iniciar el siglo XX teníamos ya 20 millones en la zona conurbana. Entonces es casi, ¿no? Y entonces, aquí está la indigencia o la etiología de la insuficiencia, ¿sí? Los jóvenes inician en la vagancia, la maldicencia y la delincuencia y no encontrar otras opciones de vida. Y aquí está el oficio de pobre, y les decía que el sentido común a veces nos engaña porque es tan natural a nosotros que ya no nos damos cuenta de eso. Aquí está el oficio de pobre, ¿sí? Que obedece al subproletariado, que está en perpetuo movimiento en búsqueda de un trabajo estable, pero ocupándose de lo que salga, ¿sí? Se le llama, encontré un estudio así maravilloso, pero es un estudio periodístico de Garmendi, ¿sí? Ahí está, Garmendi 1981, y encontré otro en España, que es sobre el vagabundo de Díez Álvarez en 1978. En México solo hay 2 tesis, uno en trabajo social, bueno, es donde yo encontré, uno en trabajo social, y del 67, y otro en la ENA del 78. Y de ahí ya no hay más estudios, ¿sí? ¿Quiénes están aquí? Los famosos faquires, ¿sí? Y entonces, fíjense, este es un empleo que empieza desde niño, se va a quedar como tradición y se hace permanente en la cultura popular, y que luego se hace folk, ¿no? Y que todo empezó a mitad del siglo XX con la generación de una cultura nacional.
llámese sus máximos representantes Diego Rivera, Frida Kahlo y demás literatos, en donde lo pobre, el pulquito, los vendedores, los granilleros, se les retrataba como algo pintoresco y bonito, ¿no? Pero había que preguntarles si en realidad son pintorescos y bonitos. Dice Trago. Son ocupaciones marginales con alta movilidad, persiguiendo oportunidades y con frecuentes cambios temporales. Y ojo, este modelo civilizatorio se hace más cruel y radical. Recuerden que Mansell está proponiendo que todos aquellos que su empleo se sumen al seguro para que tengan su casita. Es decir, ¿qué se le va a quitar a estos señores? ¿No? Vamos a ver. Una vida donde se va viviendo de lo que va apareciendo y se cambia de ocupación según la funcionalidad del cuerpo, dedicación provisional y por temporadas. Algunos viven en una constante certidumbre entre vivir para comer o el ganar para embriagarse. Una historia de vida en condiciones de precariedad y penuria que ha sido constante desde la misma niñez. Y ojo aquí, el alcoholismo es como una forma de soportar una vida caída. ¿Sí? Es decir, mientras estoy drogado, me aturdo y no soy consciente de mi vida. Y ojo, esto también ocurre en las universidades, abusados, En la arena, sí. Ay, en la arena también. Ya me sentí como descalabrado. Ojo, tras ese modo de vida, con cierta libertad laboral y vivir a lo que salga, sacando ventaja a lo que se pueda, pero sin seguridad social ni establecimiento de redes sociales que puedan amortiguar en periodos de necesidad agudos, se encuentra una dura vejez. Cuerpos desgastados, enfermedades o lesiones físicas y un inexistente lazo familiar y social, aventados al mundo solo a sobrevivir. Su situación final puede ser la mendicidad, así los para pobres, los hospitales psiquiátricos y la fosa común. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? La etiología es social y económica. ¿Sí? Son familias pobres inmigrantes, de padres con poca nueva instrucción y cualificación, que al ser desocupados de manera industrial o obrera, se refugian en zonas marginales, su situación socioeconómica es ínfima, hay una falta de escolaridad, predominancia del trabajo infantil, es decir, todos lo vamos a encontrar, ¿sí? Con el consecuente desgaste del cuerpo y un descenso social, además de los antecedentes, ¿sí? Así, estos indigentes van a tener una historia personal que abunda entre la miseria y la nada, de procedencia de regiones del país con mayor índice de pobreza, misma que produce un mayor índice de desarraigo y un caldo de cultivo mayoritario de la migración. Y ahora vamos a ver qué fue lo que aconteció del 2008 al 2011. Empecé en la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el 2010, cuando el conde de Revillagigedo va a higienizar la Ciudad de México, va a empezar con la Alameda. ¿Por qué? Porque en la Alameda era necesario un paseo para sus gentes principales. ¿Sí? Entonces, la Alameda, como los lotes baldíos y parques que conocemos, se va a convertir en guarida de ladrones y de estas personas. Y entonces, en su discurso de reinauguración, dice que quedará prohibido que entren personas mendicantes o indigentes o gente desnuda o disfrazada. Pero no nos sorprendamos, ese fue el mismo discurso que dice Marcelo Ebrard en el 2010 cuando reinaugura la... Y consecuentemente, digo, también son coincidencias, está exiliado en Francia como Porfirio Díaz. ¿No? Así se llama mi tesis, las 1001 formas de hacer la indigencia en la Ciudad de México. Andares por instituciones sin rumbo. ¿Qué era lo que yo me proponía? Que hay un declive de las instituciones sociales. Es decir, que las instituciones que nos creó el Estado idealmente para incorporar la norma social ya no sirven. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Reconstruir sus prácticas culturales, su lenguaje, conocer a los sujetos. Es decir, hice observación participativa. ¿Sí? Y aquí está la definición de indigencia. La de arriba es del diccionario y la de abajo es de Yasis que sacan en el 2012, ¿no? Que la pongo. No se olviden de sus definiciones para que me las den a ver si concordaron o no. Pero te las hubieran dado antes. Ya ahorita. Pero ojo, el sentido común nos va a seguir sorprendiendo, ¿sí? ¿Por qué?
¿Cómo se mueve un indigente? Si no tiene casa, ocupación, ni familia, ni perro que ladre, aunque aquí hay un error, a veces tienen perros. Y vamos a ver, les voy a enseñar una foto de cómo lo tratan. Fíjense, anduve con ellos en la indigencia. Aquí hay transporte en el metro, también se transportan en el RTP. En el trolebús, exactamente, y en el metrobús no, porque es una nueva ciudad mundial, ya tienes que pagar para subirte, y el Estado benefactor, aunque seas pobre y necesitado, no te da el auspicio para que te subas gratis. Esos son de los grandes logros del señor Ebrard. ¿Sí? Entonces, fíjense, Metro CU, en el Metro Salto del Agua, en el Metro Bellas Artes y en el Metro General Anaya. ¿Sí? Por eso se nos hace tan común ver a los indigentes, ¿no? Y entonces, este era el recorrido que hacíamos el día lunes, fíjense. Empezaba en el Zócalo, nos íbamos a tomar café en la Revolución Blanca. ¿Cuál es la Revolución Blanca? Era un movimiento de un diputado priista que daba atención y despensas y desayunos a los viejitos, ¿no? Entonces íbamos ahí, después íbamos a comer a las Conchitas. Después de las Conchitas íbamos al comedor Ecuador, al Callejón de Ecuador. Después del Callejón de Ecuador nos íbamos ¿cómo se llama? A la Candelaria, ¿sí? Con los hermanos, en donde tocábamos instrumentos, leíamos pasajes de la Biblia y comíamos pollo frito. Después regresábamos, bueno, ya no se los cuento porque miren, es que yo creo que ya les aburrí y entonces como yo espérenme. Como yo les aburrí a los indigentes, entre tanto que les preguntaba, ¿y ahora dónde vamos? ¿Y ahora dónde vamos? Me dijeron, mira, para que ya no preguntes. Sí. ¿En dónde hay comida? ¿En dónde hay servicio médico? ¿Dónde nos podemos bañar? ¿Sí? O lavar nuestra ropa. Entonces, hasta el domingo, fíjense. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene necesidades todos los días, ¿no? Entonces, de lunes a domingos, esta es toda la zona que se cubre en la Ciudad de México. No lo pude graficar más porque Google no me da más que 8 opciones, entonces puse las más lejanas y más representativas. Pero en este, fíjense, ojo, en este recorrido es donde el indigente en la actualidad subsiste. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Acá está, hasta arriba está el Metro Rosario, ¿sí? Hasta abajo en el sur está el Metro Portales. Más para hasta allá, en el oriente está San Lázaro. Y acá en la zona de Benito Juárez y estas delegaciones con mayor índice de vida, solo está el Parque México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque afea los lugares. ¿Sí? Entonces, pues sí, o sea, caminábamos todo, pero necesitamos tiempo de descansar. ¿Sí? Y entonces, estos lugares les llamo enclavos culturales de la indigencia, en donde son sitios en donde nos quedamos para comer o eso, pero también el cuerpo necesita descansar y hay momentos de sociabilidad. ¿Sí? La sociabilidad es efímera, fugaz, instrumental y de explotación. Es decir, solo se hablan para necesitar algo. ¿Sí? También tenemos el Blanquita, Garibaldi, el Callejón de Ecuador. Este es peligroso, cuidado ahí. Es muy peligroso. También el Blanquita. La Gran Familia. ¿Por qué? Porque hay personas de la indigencia, no todos los indigentes son iguales, y hay unos que se desde la época de la colonia se van a llamar malentendidos o viciosos, ahora en la actualidad se denominan malandros. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Fíjense aquí, en los coreanos, la figura típica o caricaturesca que tenemos del indigente está a la mitad. ¿Ya lo vieron en el fondo derecho? En la foto derecha, perdón. Sí, él también era un raterazo, se llama Lupillo, y tiene su historia, pero este ya está en descenso social. ¿Sí? En ese lugar nos reuníamos entre 300 y 400 personas para compartir la comida, y está auspiciada por un grupo religioso. La hermana Lee, es decir, en el espacio público de repente brota de la nada por la iniciativa de una persona con fines filantrópicos. Aquí era el caso de la hermana Lee, una coreana que tiene puestos ahí ¿cómo se llama la calle? En la iglesia de... Por el metro de la Avenida, una iglesia del Carmen, enfrente de la iglesia del Carmen.
Antes el padre nos daba permiso de la iglesia del Carmen, pero como les dije que la solidaridad es instrumental y de explotación, aquí no se deja, entonces vienen las peleas. Entonces, producto de las peleas nos sacaron pronto. ¿Sí? La Plaza Montero. Aquí no se ve bien, pero la mujer que sale en la primera foto a la izquierda es la muda. Ahí tienes un botoncito rojo, lo puedes estar haciendo. Ella es la persona muda. ¿Sí? Y ella viene de una clase media alta. ¿Sí? Entonces aquí está ella, aquí está un indigente, ¿sí? Descansado y demás. Pero nosotros los vamos a ver. Aquí está un indigente del clásico indigente loco. Y ojo con estos dos. ¿Creen que sean indigentes o paseantes? ¿Sí? Fíjense, y aquí capté a la güera dándome fotos. Pero no la foto por la güera, es por la foto de doña Arvidita. ¿Sí? Sí, ese, no me creo, pero ahí está. Y él, fíjense cómo está bien vestido, no se ve, pero tiene sus zapatos lustrosos y está compartiendo comida con los indigentes. Él es el bailador. ¿Sí? Y es uno de mis informantes. Aquí tenemos la capillita, ella se llama, bueno, ya le dicen el Melinda. Están allí en circunvalación, casi llegando entre el Mezcal y la Merced. No la vayan a decir así porque es sumamente agresiva. ¿Sí? Desde que les escupe hasta que les araña la cara con lo que te. La Candelaria. ¿Ven esa persona que estaba bien vestida? Aquí está. Y aquí está. Y aquí está hablando. Atrás de la iglesia de la Candelaria, saliendo del metro Candelaria. En el Parque de la Soledad, en la Merced. ¿Sí? Aquí éramos como 60, 70. Todas las fotos son furtivas, es decir, las tomé de manera que no me vieran. Por eso algunas tan chuecas como esta es abajo del puente La Raza. ¿Sí? Aquí que vemos, pobres. ¿Sí? Sí. Aquí está en el metro Vía de Cortés, en esta iglesia de Don Bosco, los miércoles entre 300 y 400 también nos reunimos. Aquí está Oceanía, que es el lugar que reúne más de 500 personas para compartir aquí. ¿Sí? Este sujeto es el Tijuana. Es un vagabundo que es originario de Coyoacán y presume su alcurnia, pero tiene familiares en McAllen, Texas, es la que está colindando con Tijuana, ¿no? Sí, tiene familiares en McAllen, Texas y vive en Tijuana. O es el padre, ¿no? Entonces, la que está con Tijuana. Es San Diego. Este sería una figura del vagabundo que recorre largos trechos. ¿Sí? O sea, desde allá se vino hasta acá. Sí, pues no crece caminando. No, son de los que se acercan y les dicen que le robaron su cartera, que se murió un pariente. Se conocen en la calle como parloteros. Sí, aquí tenemos otro parlotero. Fíjense este señor, Fíjense este señor. Es el Parque México. ¿Sí? Aquí a veces cuando iba, la doctora Edith iba a correr. Aquí está la iglesia de San Lucas, el metro Pino Suárez, fíjense, aquí está. Y ojo, todos los ojos te observan, por eso tengo que estar bien escondido. Este es uno de los que tenían la mochila y es el tiro loco. ¿Sí? Tiene un problema cerebrovascular y a raíz de ahí no consigue trabajo y entonces se va a andar la calle. ¿Se acuerdan del ESME cuando toma el Zócalo? Aquí estábamos, miren, primero comíamos del ESME y lo que quedaba nos formábamos. ¿Sí? Y aquí estamos esperando a que llegue la comida porque cómo se le ocurre llegar tarde. Pero además, sí dormíamos porque caminamos largas trayectorias, sí, largas. ¿Sí? Aquí está San Lázaro, que era un lugar de pernocta. ¿Todos viven en la Ciudad de México? Sí. ¿No se habían dado cuenta de esas? Sí. Entonces dice también lo empecé a hacer en las prisiones, es el reclusorio norte, todos estos son los que se conocerán como laicosos, bueno algunos, pero aquí está la zona de las Conchitas, aquí está la autopista México-Puebla, y no me acuerdo en qué país lo saqué, yo se lo saqué en un país. ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de personas son los sujetos de la indigencia. Está la clásica indigencia loca. ¿Sí? Los Reyes La Paz y el Zócalo, el Carlos V, ¿no? La estatua del caballito en el Munal.
población de Yasis. ¿Cuál es la población de Yasis? Son estas poblaciones de indigentes que van a pernoctar en las instituciones y en la mañana, a las 7 de la mañana, nos despertaban y nos decían: levántense, es hora de irse porque aquí no les damos de comer, aquí no es hotel. Entonces yo les pregunté: ¿y dónde van a comer? Y me dieron una lista de los comedores gratuitos de la Ciudad de México. ¿Sí? De los 5 comedores que están en la zona de Cóctel, en la delegación Cóctel. ¿Sí? De por 8. ¿Sí? Me estaban sacando. Sí, no más años, de por 8. Este era boxeador. Niños de la calle. En Valderas y en La Raza. Prostitutas. Elvira. No, La Jarocha, perdón. Este es Elvira y aquí fíjense hay 2 prostitutas con esta persona que salió en la foto de la güera. ¿Ven por qué la puse? Y están regalando ropa. Estas prostitutas trabajan en la zona de Garibaldi, o trabajaban. Aquí están los malandros, vean. Y este es mi informante que venía de San Salvador y ustedes, aunque no lo crean, me vio cuando saqué foto. Aquí me está viendo. Aquí están los muchachos de la tercera edad. Este es Lupillo, el que tenía la correa que amarrada, él es. Aquí ya está en la situación que se llama fondear. Ya no lo vimos en Garibaldi. Fondear es beber, no pararse hasta esperar la muerte. Es decir, ya están hartos de la vida. También hay una indigencia ocasional, ¿sí? Es decir, los borrachos que se quedan 2, 3 días o hasta semanas en la calle. Pero este sujeto, Jaime Magaña, él es lo que les venía comentando, él es participador y fundador de la revista Generación. Él es artista plástico. O era artista plástico, ya murió, era uno de mis informantes. Y aquí cuando le saco fotos se inconforma. Primero me dice que sí, luego se inconforma, y es cuando me dice, él se pone como alter ego Jaime Chinaski, ¿sí? El alter de Bukowski, ¿sí? Porque él decía que él es reportero social, ¿sí? Y él hace investigación underground. Y antes de escribir, primero hay que experimentar, si no, ¿qué vas a escribir? Algo fenomenológico fuerte, ¿eh? Fuerte. Gente pobre, vean, hay familias de migrantes que vienen a este circuito de la indigencia y entonces ellos van a correr el riesgo de ese proceso del enamoramiento callejero. Aquí está recogiendo sus botellas de PET en la calle de Moneda. Grupos de hombres trabajadores que en lo que buscan trabajo van a comer. Él es Daniel, él es otro de mis informantes claves, le dicen Chuck Norris, y aquí en la mochila tiene libros, ¿sí? Porque es un sujeto que lee. Y también fue participante y fundador de la revista Generación. Y conocía a Carlos Rentería y a Padanel y a demás. Discapacitados y mendigos, ¿no? Igual, Villa de Cortés, Calle de Madero y Metro Guamí. Entonces, ¿qué tenemos? Toda una plétora del subempleo, boleros, vendedores ambulantes y transporte urbano, que también son indigentes, pero que se ganan unas monedas trabajando. Eso es lo que hace la distinción. Gardonero, cantante en Garibaldi. Este es el mudo, que no está mudo y que lleva su güiro en la línea 2 de Tasqueña hasta San Antonio Abad. Y hay este indigente, aunque tiene problemas mentales, ¿sí? Problemas psiquiátricos, recoge basura y la vende como chácharas. Él es Chuck Norris, y aquí tiene libros, aquí se alcanzan a ver papeles de periódicos, y los lees, y ahorita vamos a ver otro que va al Callejón de la Condesa a intercambiar o comprar libros. Acá está Chinaski, acá está Tiro Loco, ella es María, por una mujer con problemas psiquiátricos, y este sujeto también es Teo. Posiblemente lo hayan visto en el metro o en el Zócalo, perorando palabras sobre la Biblia, y que se arrepientan porque el mundo se va a acabar, ¿sí? Y él es el Tijuana y él es el Botas. Y este sujeto, ¿cuál es lo singular, además de que perora, que habla aymara y guaraní? Desde allá viene. ¿Sí? Tenemos homosexuales, ¿sí? Metro Constitución, la Alameda, se le llama Osama. Está vestido de mujer, pero tiene la barba. ¿Sí? Y lo vemos en La Soledad. Y aquí era el jolgorio y la milonga que las leyes contra la vagancia y la indigencia querían erradicar.
Los sábados y domingos antes de la habilitación, aquí está habilitada, aquí no está habilitada. En las fuentes iban y uno se ponía a bailar. ¿Qué tenemos? 1, 2, 3 indigentes bailando. Y vean haciendo fiesta, un homosexual con peluca y dando muestra de gusto de su homosexualidad y de su situación de callejero. Es decir, es algo que no le avergüenza. ¿Sí? Tenemos indígenas, una familia proveniente de Chiapas. ¿Sí? Y aquí está Teo. Luchonas, ¿quiénes son las luchonas? Son estas mujeres que tienen casa. ¿Sí? ¿Y qué creen que llevan en esa bolsa? ¿Cómo la descubrí? Una vez en Oceanía me formé y yo lo que hacía era formarme hasta atrás para sacar historias de vida, pero como solo tenía una oportunidad para sacar una historia de vida porque hay anonimato, movilidad y mortalidad, no sabía si la podía ver, entonces yo construí algo que se llama relatos vertiginosos de vida, y son como cuentos. Entonces me iba hasta atrás y con la persona que me tocaba empezaba a platicar. Entonces ya cuando llegaba pues ya no alcanzaba comida, ¿no? Pero estas personas filantrópicas, si tú no alcanzabas comida, iban por pollo frito y por espagueti de la comercial mexicana y te lo daban. Y entonces yo finalmente alcancé, pues dije, ahora sí voy a comer bien, ¿no? Porque estaba desde las 9 hasta la 1:30, por ahí así. Y entonces volteo y está una señora de estas, un poquito más viejita, ¿no? Con su bolsa y con su cara así triste. Y le digo, no alcanzó, señora, y la señora, téngase los dos, cómaselo. Lo agarra gustosa, abre su bolsa y ya tenía otras 3 raciones de pollo frito con espagueti. Y yo por mi humanidad me quedé sin desayunar ese día. Pero es parte de la experiencia antropológica. Entonces se les llama luchonas, todos estos términos se llaman perspectiva del actor. Es decir, en la calle los términos no están endulcolorados, ¿sí? Entonces hay que llamarlos como son para dar cuenta del sentido común en el que viven y se reproduce. Entonces se llaman luchonas, ¿sí? Y estos son los huevones. ¿Por qué huevones? Porque están íntegramente conformados y tienen el cuerpo y la aptitud física para trabajar, pero no lo hacen. Ahí estaba yo era un huevón también para ellos. Sí, en serio. Esa es una, o sea, ¿cómo te integraron en cuál de las, como huevón? Sí. ¿Se acuerdan del sujeto que vimos en el Parque México? Aquí está entrando al Sambors. Vean cómo está vestido. Él pernocta en el ¿cómo se llama? En el albergue que está en el metro Viaducto. ¿Sí? Y se dedica a estafar al maje, se llama, ¿no? Entonces se mete al Sambors, se avienta un choro que lo acaban de robar, o bien fardea cosas. ¿Qué es fardear? Hurtos pequeños. Sí. Aquí está inmigrante centro sudamericano, además son sumamente violentos. Como solo vienen de paso, son sumamente violentos y ante un no o una negativa, no dudan en sacar el puñal y herir. Y aquí están estos. Dicen buscar trabajo, no están viejitos porque tienen menos de 60 años, pero no les buscan y andan en los comedores. Son caídos sociales. Tiene toda una historia de vida así como del cine de oro mexicano. ¿Sí? Y en una vez, no la tengo, pero digamos, su última oportunidad fue tener 2 puestos en el centro histórico como vendedor ambulante, que se me iba bien, hasta que llegó el pinche Brad y regularizó el comercio, otra vez como las leyes que vimos anteriores, y me quitó mis puestos. Y luego me querían reinstalar en estos vendedores, pero me lo querían cobrar, entonces ¿de dónde voy a sacar yo si no he vendido? Entonces tenía tanto enojo que un sábado que fuimos a un comedor en San Ángel, en una iglesia, estaba el subsecretario de gobierno, y yo lo conozco porque yo trabajaba en prisiones, y dije, mira, está Ricardo, el subsecretario de gobierno, pues ni tan pintado ni pedazo que va que se la hace de a pedo. En serio, tiene más valor público, ¿sí? Y social que muchos de nosotros. Y le encaró que por su culpa estaba jodido. Y aquí está la máxima, cocteleros. Esta fue fabulosa porque, y aquí debo de agradecer a la fortuna, porque me dijeron, como yo preguntaba, ¿y ahora dónde nos vemos mañana? Y no, mira, te vas a perder, nos vemos en el tren ligero, en el que está en el rectorio de la UAM, en Tepan, a las 10. Si no llegas, te pierdes, si tú sabes si llegas. Y efectivamente eran más puntuales que muchos burócratas. Si no llegabas a los 5 minutos, te dejaban. Entonces llego y ¿cuál es mi sorpresa? Que iban a una entrega del doctor honoris causas de Hugo en Rectoría de la UAM. Entonces fíjense, aquí estoy yo.
Y tuve la fortuna porque había un exalumno y le pedí por favor que me tomara fotos. Entonces se espantó y casi llama a seguridad. Y le dije, no, no te espantes, es que estoy haciendo una investigación y tómame fotos sin que se den cuenta. Entonces, estos dos sujetos que son de la indigencia no van a compaginar con estos dos. Vean la diferencia en la construcción corporal. Estos aún conservan rasgos de cultura de pobreza. Ellos, aquí hay una representación de ¿qué? De académicos. De aquí, ¿cuál es el indigente y cuál es académico? A ver, ¿este qué es? ¿Qué es? ¿Indigente o académico? Este. Este. Ah, ese soy yo. Este es el académico. Este es el indigente. ¿Sí? Y aquí estábamos compartiendo con él, era la entrega del doctor honoris causa. Yo aquí me agaché porque me estaba riendo de cómo pueden interpelar y sacar plática a esos personajes. Ese le dicen el tragabalas, porque mientras come no deja de hablar. Y además trae su bolsita para llevar. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta construcción es arbitraria porque yo la construyo de acuerdo a ciertas conceptualizaciones, pero se puede confundir la indigencia loca con los teporochos, con estar, aquí está Lupillo, aquí está fondeando. ¿Sí? Aquí está esperando que se muera. Y con los vagabundos, teporocho, vagabundo, indigencia loca y fondeando. ¿Sí? Indigencia loca, este es viejito, ¿sí? Este es vagabundo, este es por 8, viejito, y este se debe ser el fondear. Ya es que ahorita no lo veo bien. Aquí están los homosexuales, locas y vestidas, ¿no? Pero hay homosexuales que conservan la heteronorma, es decir, que siguen vistiendo como hombres, pero ya se te acercan y te hacen insinuaciones sexuales, ¿sí? Este señor está completamente, tiene psicosis profunda, ¿sí? Sin embargo, sabe dónde llegar para comer, entonces está comiendo desnudo. Y a veces defecaba y comía al lado. Entonces aquí están todos los sectores. Sí, aquí es una problematización, o sea, porque esta gramática de la indigencia que le llamo es arbitraria, ¿sí? Y aquí está el que les decía. Este indigente va los sábados y domingos a comprar libros o a intercambiarlos. Aquí tenemos más muestras. Por ejemplo, este indigente está buscando su suerte aquí en el metro Tasqueño. Y además viene vestido de traje. Este salió, este es en la Guerrero, es el Púas, también era boxeador. Le dicen el Púas porque se parece al Púas. No, el Púas vende tortas. No, en serio, vende tortas. Bueno, ya vamos a cerrar. Entonces, aquí está esta cita de Maquena: nadie puede morir como quiere, hay que atenderse al reglamento. Porque vamos a ver que el nuevo humanismo está en ciernes, ¿eh? La indigencia es un proceso de funcionamiento normal del capital, ya nos quedó claro, ¿no? Entonces, el indigente será un individuo resultado de un largo proceso de pauperización económica, social y mental, que de hecho se encuentra en el último grado o momento de él, y por esa misma razón se puede considerar que lo ha completado y que su condición es definitiva e irreversible. Esta es la tesis de la ENA del 82. Aquí está la etiología que ya les expliqué. ¿Sí? Y aquí está el subempleo, que se materializa perfectamente, el oficio de hambre o profesión de pobre. ¿Por qué? Porque asistimos a la globalización o al neoliberalismo de un capital salvaje, un nuevo orden mundial que se nutre implacablemente de la pobreza global y del descoyuntamiento de las economías nacionales y de los estados-nación, derogando las soberanías nacionales y los derechos de los ciudadanos, lo que da pie e impulsa la búsqueda de nuevos derechos sociales, ojo, nuevos derechos sociales, a fin de naturalizar la constitución de nuevos sujetos sociales del siglo XXI, para que ellos logren ocupar por sí mismos un lugar en nuestro nuevo orden mundial sin que estorben y sean amarras o peso muerto, como ha sido a todo lo largo la figura del indígena. ¿Sí? Ya tenemos un nuevo humanitarismo. ¿Sí? Y entonces me pregunto, ¿qué papel juegan los indigentes en este nuevo milenio? ¿Qué verdad velada representan entre su miseria absoluta, sus andares espectrales y sus figuras desgarbadas, compuestos de harapo, suciedad y locura? Es un nuevo orden social, ¿no?
tenemos una transformación social de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Vamos a ver cómo. ¿Cuáles eran las sociedades disciplinarias? Aquellas en donde se vigila, se corrige y se castiga. Y la institución máxima es la prisión, porque alberga las 5 instituciones que se reparten en el cuerpo social, que son la familia, la escuela, la fábrica, lo jurídico, y yo le pongo la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de la iglesia antes había un ritmado del tiempo, y en la institución, como tienen un tiempo libre del ocio y divertimento, se les va a reeducar como sujetándoles con el tiempo, con reglamentos marcados. Entonces, las disposiciones legislativas y públicas contra esta población excluida son un repertorio riquísimo de los miedos sociales. ¿A qué? A las masas humanas, a las multitudes, ¿sí? Desde el Lemón lo vemos, ¿sí? A las explosiones populares, a todo eso se le tiene miedo, y además a la otra moral que se reproduce. Hace un rato veníamos hablando del desenfreno sexual que se vive en la calle, ¿sí? En la calle hay un desenfreno de todo, de drogas, violencia y sexo, ¿sí? Y no precisamente son rock and rolleros todos. ¿Y qué tenemos? ¿Se acuerdan de esos espacios que recorríamos? Son nuevos encierros abiertos, son nuevas formas de control social, ¿sí? Se establece el confinamiento institucional ante el problema social de la indigencia. Así se configura un destierro de la sociedad. ¿Por qué destierro? Porque yo no voy a esperar que esa masa de pobres, esa leperucha bajo pueblo, provoque riñas o linchamientos o robos. Entonces mejor lo voy a poner a caminar, para que se entretengan caminando, ¿sí? Entonces tenemos un enclaustramiento en los márgenes y el traspatio de la sociedad. Por eso quizá no los veamos, ¿sí? Es un gran encierro carcelario posmoderno, materializado en donde creen en los 10 CAIs que conforman el IASIS en el Distrito Federal. Son encierros en espacios abiertos, rutas de itinerancia institucional donde se pone a trabajar a los cuerpos aún útiles, cuerpos andrajosos y desvencijados, rotando en un archipiélago institucional callejero, donde las instituciones configuran ya el imaginario social callejero. ¿Sí? ¿Aún tengo tiempo? Ya no. ¿Sí? Bueno, me voy. Se impone el trabajo sobre el cuerpo, ojo, ante el ocio y la inutilidad. Emplazamientos de la indigencia en espacios del encierro, combatiendo al ocio y la pereza, haciendo gastar al cuerpo y a su fuerza física hasta agotarlo. Y que en este agotamiento vayan quedando únicamente los sujetos cuerpo. ¿Quiénes son ellos? Sujetos sin memoria ni horizonte subjetivo. En el desfallecimiento de sí, en este cajón institucional que les corresponde dentro del gran encierro carcelario postmoderno. Así cada institución de este vasto archipiélago marca los cuerpos, y cada sujeto cuerpo obedece su incorporación a la marca. Esta a su vez marcará sus pautas comportamentales y prácticas culturales, su saber hacer, para poder ocupar aún un sitio en este mundo de modernidad desbordada. ¿Cómo es esto? ¿Qué es el horizonte subjetivo? Hace un rato les decía que este tipo de ocio se va a ritmar de manera férrea en una institución disciplinaria, ¿sí? Si yo a ustedes les pregunto, ¿qué van a hacer la próxima semana? Me van a decir, tengo un examen, ¿no? Tengo los 15 años, ¿no? Me voy de fiesta. Si les pregunto, ¿qué van a hacer en un mes? En un mes pues, se acaba el semestre, tengo que estudiar para mis exámenes, porque antes no lo hice, bueno, supongo, Supongo, antes no lo hice, ¿no? ¿Y qué van a hacer en un año? Pues, si van en el cuarto van a decir, voy a estar en sexto. Si van en primero van a decir, estoy en tercero. Cuando yo les preguntaba a ellos, les decía, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué día es hoy? No, pues lunes. Mañana, pues vamos a ir aquí, allá. Y ya te he preguntado, ¿qué estaríamos haciendo en un mes? Bueno, si seguimos vivos, pues vamos a ir al día que nos corresponda, aquí, allá. Entonces le reglamento la tercera pregunta. ¿Y en un año qué estaremos haciendo? Entonces estalla y le dice, puta, si no sé qué voy a hacer mañana, ¿cómo chicos me preguntas qué voy a hacer en un año? Hay una caída social. No saben qué hacer, viven del presente, de la experiencia del instante. Por eso hacen cosas que nosotros no haríamos. ¿Por qué? Porque quizás sea la única vez que se les cruce. Por eso roban, por eso asesinan, por eso violan. ¿Sí? No es justificación, es una explicación. ¿Sí? Y entonces, como el Estado se quiere evitar esto, fíjense, aquí están los 10 CAIs, ¿sí? Aquí está el objetivo. Los cuerpos eficaces que van a la asistencia social, ojo,
Porque acá tenemos cuerpos eficaces, pero son cuerpos eficaces y peligrosos. Y eso les toca a la prisión, estos que les acabo de decir. ¿Sí? Y hay 2 en el Distrito Federal. Y como otra pauta que describí en el artículo que acaban de citar la doctora Edith, tenemos otro signo, otro analizador histórico, que es que al iniciar el periodo de gobierno de Felipe Calderón, teníamos 5 instituciones federales, ¿sí? 5 penales federales y las Islas Marías. Al terminar el sexenio de Felipe Calderón, tenemos 27 penales federales. Es decir, hay un control policíaco radical, sin olvidar la militarización de la ciudadanía. Por eso decía que construyen nuestra normalidad y a veces nos los incorporan sin saberlo, pero ahí está. Y para eso nos sirve el indigente. No, muy bien. Ese es el ordenamiento, ya ven cómo lo tengo bien oído. Entonces, fíjense, si son cuerpos eficaces y si son hombres les toca el CAIS de adulto. Si son mujeres les toca el Villamujeres, que está en el Metro La Raza. Si son jóvenes les toca el Coruña Jóvenes. Ya no, porque ya lo cerraron la Plaza del Estudiante. ¿Sí? Si tienen problemas de adicciones se van a Torres de Potrero. ¿Sí? Si son infantes se van al CAIS Azcapotzalco. ¿Sí? Pero si ya están viejitos y cansados les toca el CAIS Cuautepec. ¿Sí? O bien el CAIS Villamujeres, que también está aquí en La Raza. ¿Sí? Pero si son cuerpos inútiles y sin razón, cuerpos bulto, se van al Cuemanco, que es el psiquiátrico para hombres, que está atrás de la Guamtochimil, o el CAIS, ¿dónde está? El CAIS Cascada, que es el psiquiátrico para mujeres, que está en el metro, donde está el balneario Elba por Zaragoza, ¿cómo se llama? El Peñón Viejo. ¿Sí? Ahora, aquí están los cuerpos, los sujetos cuerpos. Son centros para postrados donde de la vida ya solo se espera la muerte, y es el CAIS Atlanta. Aquí de cada 100, 98 son cuerpos postrados, están acostados o en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque ha llegado el cuerpo a un desfallecimiento tal que no pueden tener una locomoción autónoma. Así de grave. ¿Sí? Y entonces aquí están. Y finalmente los cuerpos sin nombre van al servicio médico forense. Entonces esos son los nuevos encierros abiertos que se presumen como un humanitarismo, en donde tenemos que pelear por nuestros nuevos derechos sociales, pero que en realidad es un encierro abierto. Es una institución carcelaria. ¿Sí? Así se contornea y dibuja una atracción. Cebo y cacería para los excluidos sociales, donde pobreza, marginación y locura aparecen como una sola categoría, incorporándolos en los emplazamientos de la indigencia y enviándolas a las instituciones que les corresponde según la funcionalidad y utilidad del cuerpo. Por tanto, es sujeto político en correlación con la funcionalidad corporal y su utilidad social. De esta manera, el Estado saca provecho de estas fuerzas del cuerpo sujeto hasta su caminar, sus últimos pasos y el último suspiro. ¿Por qué? Porque da fideicomiso y empleo para ¿quiénes? Para los profesionistas de las ciencias sociales. Evitando en este archipiélago, es decir, se va a sustentar en un saber científico. ¿Sí? Evitando en este archipiélago de encierros abiertos la generación de desórdenes a raíz de la pobreza, la mendicidad, la ociosidad y el mal social de la locura, que significan y anuncian el fenómeno social de la indigencia, mediante una asistencia, sujeción, represión, ¿sí? Calculando el riesgo social de la indigencia. Eso es lo que distingue a las sociedades del control. Ya no se va a trabajar sobre el cuerpo. Ahora, si bien son pobres, menesterosos y ociosos, vamos a esperar que hagan algo. ¿Por qué? Porque cuando hagan algo, en uno de estos van a caer. Con el cálculo del riesgo social de la indigencia se establece una clasificación natural del borramiento del lazo social, la pérdida del vínculo y el desgaste final del cuerpo, hasta dejarlo exhausto, configurando una gramática de la indigencia que es la que ya vimos, entre pobres, viejos, mendigos, vagabundos, ociosos y locos. También entre asistencia para los buenos, pero desposeídos, como los albergues, y también el control punitivo para los malos y peligrosos, como las prisiones, además de encierros involuntarios para las anomalías patológicas, que son los psiquiátricos. ¿Sí? O el nuevo hospital de las emociones. ¿Dónde está esto? Entonces, las MILF, de una forma, que así le llamo a mi tesis, son aún portadoras de una riqueza que es el cuerpo mismo, que el Estado utilizará para su beneficio en la explotación última de estos pobres y menesterosos, marginados y exiliados sociales,
hasta agotar la última fuente de riqueza en el agotamiento y desfallecimiento del cuerpo, eliminando al sujeto desvinculado socialmente, borrando su memoria y aniquilando a él. Entonces, ¿qué es esto? Es una figura que aterra al mostrar el fondo de lo humano. Es una resonancia del suplicio de lo que puede llegar a ser el hombre en caso de no atenerse al tiempo y el espacio que ritma el modo de vida moderno y que obedece, como he dicho, al proyecto civilizatorio occidental. ¿Sí? Así, la indigencia pareciera ser una iluminación en la caída social, para conocer la descarnada experiencia humana, despojándose de todo vestido de civilización. ¿Qué estoy diciendo? En estas experiencias descarnadas nos brinda la posibilidad de conocernos cómo estamos constituidos social y culturalmente. Y hasta ahí termino.